soy David Bravo, soy arquitecto y, me dedico a la reflexión y el debate sobre cuestiones urbanas como el espacio público, la movilidad sostenible, la vivienda, la gentrificación, ¿no? Todos estos temas. Y bueno, me han encargado que pasemos juntos estos 3 días bastante intensos, de 4 horas cada uno, ¿no? Sí. Y mi propuesta para estos días es lo que veis aquí, que lo he llamado 3 recetas para superar la ciudad fósil, ¿vale? Muy Hola bien. chicos, Hola, David, ¿cómo estás? muy bien. Qué bueno, me da mucho ¿Eres, gusto. ¿Eres Juan Carlos? Sí, Hola, efectivamente. ¿qué tal, Juan Carlos? Bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, estábamos aquí ya empezando. Ok, perfecto. Pues yo quería, chicos, no pude bajar el día de hoy, pero introducir a David, que nos estará acompañando durante 3 sesiones, 12 horas lectivas en total. Un poco aprovecho también para recordar, digamos que las partes importantes del programa. Por una parte, el taller de proyectos está, por otra parte está el seminario de sistemas urbanos saludables y el viaje a Londres. En realidad, el seminario se nutre mucho del Centro de Cultura Contemporánea que David representa, con una propuesta de seminario muy atractiva, muy interesante. Y la segunda fase, como les comentaba el día de ayer, será llevada por el IS Global. Entonces, están en excelentes manos. David, te agradecemos mucho tu interés en el programa, en tu colaboración y tu aportación como intelectual y profesional tan vinculado al espacio público. Gracias. Gracias a ti, Juan Carlos, por esta presentación tan generosa que es un poco exagerada, ¿eh? Tampoco hay para tanto. Pero bueno, básicamente la propuesta que os traigo para estos 3 días, que la he trabajado con mucha ilusión, la he titulado así, ¿no? 3 recetas para superar la ciudad fósil. Y bueno, me gusta esta imagen porque tiene varios elementos que nos pueden remitir a, a situaciones por las que están pasando las ciudades, ¿no? También Barcelona, ya veréis que Barcelona va a ser bastante protagonista de estos 3 días. Podemos ver una estación del transporte público, ¿no? La estación de metro de Liceu. Podemos ver un anuncio de McDonald's en este espacio público, ¿no? Es decir, el transporte público nos está aconsejando que consumamos carne procesada y servida en cantidades industriales, ¿no? Sabéis que el consumo de carne está muy ligado a la contaminación, al cambio climático, pero también a problemas de salud, ¿no? Sí. Con lo cual, ya hay un primer aviso, una primera nota crítica de, bueno, desde lo público realmente tenemos que estar mandándole este mensaje a la gente, ¿no? Bueno, y básicamente para que entendáis un poco la estructura que propongo para estos 3 días, os he estructurado estas 3 sesiones que son de 4 horas, que es mucho tiempo. O sea, me gustaría que fuera un poco, que no fuera unidireccional, ¿no? Que fuera un poco un diálogo, ¿no? Y también que hagamos nuestros descansos y que me interrumpáis, ¿vale? Y que si os estáis aburriendo, si estáis cansados, pues me lo digáis. Esto es como una cena más que como una conferencia, ¿vale? Ya que tenemos el privilegio, el lujo de que seamos tan pocos, pues hagámoslo cómodo para todos, ¿vale? Lo he estructurado en 3 sesiones y que me sirven un poco también para proponeros 3 reglas de juego para estos 3 días, ¿vale? La primera regla de juego es que vais a ver que soy una persona bastante, ¿cómo decirlo? Bastante crítica, bastante radical. Muchas veces se me acusa de ser demasiado ideológico, ¿vale? Voy a hacer un discurso sobre la ciudad que estará muy ligado a cuestiones políticas,
Y yo no lo niego, es verdad, soy así, ¿vale? No lo puedo disimular. Pero antes que nada, en mi biología, antes que ser de izquierdas o ser radical o ser polémico, creo que la principal característica de mi ideología es que respeto mucho el pensamiento crítico, el pensamiento libre, el debate, y me gustaría mucho que confrontéis todos los discursos que os voy a hacer desde vuestra perspectiva. Nadie tiene razón aquí, lo importante es el diálogo y ser librepensadores, ¿ok? O sea, no quiero que salgáis de aquí adoctrinados y pensando como yo, sino que salgáis de aquí armados, como mínimo, para rebatir un discurso como el que os voy a hacer. Y si llega a convenceros, pues que lo aceptéis, pero también con pensamiento crítico y no comprándolo gratis. ¿Ok? Entonces veréis que la primera sesión, la de hoy, es una sesión bastante negra, bastante crítica, bastante pesimista. Os voy a contar dos cosas hoy. Primero, que tenemos un marrón, no sé si en México se utiliza esta expresión, tenemos un problemón muy grande y gran parte de este problema es causa del diseño urbano, tiene como causa el diseño urbano. Estamos diseñando las ciudades muy mal y están generando muchos problemas, ¿vale? Ahora hablaremos de ellos. Y por otro lado, aparte de tener este problema tan grande, veréis que las políticas urbanísticas, las políticas públicas, las políticas municipales, en lugar de afrontar este problema, lo están empeorando. ¿Vale? Este es el tema de hoy. Lo siento, es bastante negativo. Pero no todo va a ser negro y crítico y pesimista, sino que la segunda regla de juego que os propongo es que este curso tiene que servir para que salgáis empoderados como arquitectos y convencidos de que vuestra disciplina es una de las más necesarias para resolver estos problemas que nos depara el futuro inmediato, sino el presente ya, ¿vale? Entonces vamos a hablar de recetas, de propuestas, de alternativas a las cosas que se están haciendo mal, que realmente son viables para hacer ciudades menos problemáticas, ¿vale? Más justas y más sostenibles. Y por último, la tercera regla de juego que os propongo es que esto no sea un discurso unidireccional, lo que aquí llamamos una chapa, ¿no? Un tostón, un mensaje que solo va de mí a vosotros, sino que sea, como os decía antes, ¿no? Muy interactivo, que esté muy participado, que haya mucho debate. Por eso en cada una de las sesiones os propongo espacios de debate. Valoraré mucho que me respondáis, que me critiquéis, que me objetéis lo que os digo, que comentéis, que ampliéis. Igual hay cosas en las que me equivoco, igual hay cosas que me dejo, ¿vale? Entonces, agradeceré mucho que seáis proactivos y que quiero darle a este curso un espíritu bastante pragmático, que todo lo que se dice siempre sea aterrizable y concretable a situaciones concretas. Por eso, ya veréis que os voy a plantear un ejercicio en el que quiero que vosotros también propongáis. Y vamos a acabar en el tercer día con un paseo, una ruta urbana, ¿no? En el que vamos a comprobar pues, claro, aspectos más o menos abstractos que se han estado hablando, los vamos a contrastar en situaciones concretas de Barcelona, porque creo que también es una riqueza del hecho que estéis aquí, ¿no? De que hayáis cruzado el charco, que menos, ¿no? Que sea para rozar, para tener un rozamiento con la ciudad en la que estáis y para que podáis comprobar y contrastar este discurso en situaciones concretas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la parte de hoy es el punto de partida, ¿no? Que es el diagnóstico, que lo he titulado "Se acabó lo que se daba". No sé si es una expresión también en México. No, según yo no. Bueno, aquí tenemos esta cuestión con el castellano que se habla en tantos lugares, ¿no? Que cada uno tiene sus expresiones. Esto es una frase muy típica de aquí, "se acabó lo que se daba". Cuando quieres acabar una fiesta o quieres cerrar un bar, se acabó lo que se daba, ¿vale? Okay. Este "se acabó lo que se daba", hoy lo vamos a dividir en dos partes, separadas de un descanso, ¿vale? No os preocupéis. Y que tendrán dos debates, os propongo, después de cada intervención. La primera tesis que os traigo
como punto de partida es que estamos ante el fin de los combustibles fósiles, ¿vale? Los combustibles fósiles, bueno, no sé si estáis muy al tanto de cuestiones energéticas, pero hoy vamos a hablar mucho de energía porque es la base de la ciudad tal como la conocemos, ¿vale? Entonces, para empezar, os traigo una cita de este señor, que es John Maynard Keynes, no sé si lo conocéis. Yo no. No. Es uno de los economistas más influyentes del siglo XX, ¿vale? El keynesianismo generó un movimiento que es el keynesianismo que básicamente fue uno de los precursores del New Deal. Ahora que se habla tanto del Green New Deal, ¿no? Pues este señor preconizó el New Deal. Su tesis era que la intervención del Estado en el mercado, a base de inversiones públicas de dinero en infraestructuras, podía ser una gran receta para superar la gran recesión que hubo en los años 30 y sobre todo en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Era básicamente un economista izquierdoso, sin pasarnos, ¿vale? Capitalista, pero con un tono socialista, ¿vale? No era marxista para nada, ¿eh? Y era un tipo muy inteligente que escribía muy bien, os recomiendo mucho que lo leáis. Pero bueno, básicamente este tipo dijo una cosa que a mí me fascina. Esta cita la dijo en los años 30, ¿vale? Dijo, es más fácil mandar recetas que pasteles o galletas, ¿vale? ¿Os sugiere algo esta frase? Parece la receta de las... De hacer Cuando tú quieres hacer un pastel, ok, sigues una receta, ¿no? Como el instructivo, ¿no? Como que seguir. Exacto, exacto. Este tipo, cuando ya se había inventado el telégrafo o el teléfono, ¿vale? Dijo esto. Dijo, es más fácil mandar la receta que mandar el pastel. ¿Por qué dijo esto? ¿Qué os suscita esta reflexión? Esta reflexión, esta frase es de los años 30 del siglo XX. Pero, ¿qué pasa hoy en el mundo? Siento que se refería un poco de, es más fácil como decirlo y tener toda la teoría que emplearlo. Muy bien. Incluso está algo más literal, ¿no? O sea, en los años 30, pues, si lo vemos así muy literal, no existía Amazon, no existía Mercado Libre que está en México. Y el hecho de que ya se haya inventado el teléfono, el telégrafo, hacía ese tipo de cosas más fáciles, ¿no? O sea, viéndolo desde un punto más literal. Vale, pero ¿cuál sería la palabra mágica? Cuando decimos años 30, telégrafo, teléfono, en el año 2022, ¿cuál sería la palabra? Es una serie de procesos. Internet, ¿no? Internet. ¿Sí? O sea, si esta frase de los años 30 la traducimos al presente, podríamos decir que en el presente y en el futuro que nos espera será mucho más fácil mover bits que mover átomos. El pastel son átomos. El pastel pesa y ocupa. Los bits mandan información, mandan recetas, ¿vale? Estamos en un mundo en el que cada vez, presuntamente, nadie tiene una bola de cristal, pero ya lo estamos viviendo, ¿no? Cada vez va a ser más fácil mandar bits que mandar átomos. Hoy, por ejemplo, Juan Carlos está aquí presente a través de bits, no de sus átomos, ¿no? Es un ejemplo. Pero en esa época sí necesitabas igual mandar, igual necesitabas mandar una carta. O tenías el telégrafo o tenías el teléfono. Bueno, si tú estabas en Nueva York y tenías que mandar un pastel a DF, sí, no, igual era más fácil decir, oye, mira, te voy a decir cómo puedes hacer el pastel en lugar de mandarte el pastel. ¿Qué es más caro? En términos económicos, pero también en términos de gasto energético, ¿no? de infraestructuras necesarias. ¿Cómo es la infraestructura necesaria para mandar un pastel de Nueva York al DF? ¿Y cómo es la infraestructura necesaria para mandar la receta de un pastel de Nueva York al DF? ¿Vale? Aunque esto os parezca muy abstracto, tiene mucho que ver con la ciudad, con la forma urbana y con la manera de funcionar de las ciudades, ¿vale? Ya lo vamos a ir viendo. Esta presunción
esta predicción de que cada vez va a ser más fácil mover bits que mover átomos, se basa en tres sospechas principales, ¿vale? La primera, que ya está bastante confirmada, sobre todo tras la pandemia, es la digitalización exponencial de todo, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, yo una vez fui a México, a DF, 2 días, por supuesto en avión, para dar una charla sobre ciudades sostenibles, lo cual es bastante incoherente, ¿no? Sí. En cambio, esa charla ahora mismo la puedo dar en línea, emitiendo mucho menos, consumiendo mucho menos, no consumiendo solo menos queroseno, sino también menos infraestructuras públicas, ¿me entendéis? Sí. La digitalización con la pandemia, por ejemplo, ha quedado muy clara a través del concepto de teletrabajo. Antes del confinamiento nos parecía una cosa muy alucinante, ¿no? Esto del teletrabajo. La gente, las empresas querían que los trabajadores ficharan cada día y fueran con un horario y tal. Pero con la pandemia hemos comprobado que el teletrabajo ni es tan difícil y según cómo, ni está tan mal, ¿no? Y se vuelve más productivo. Por ejemplo, todo el rato que dedicamos a ir de casa al trabajo, el atasco, el trancón, ¿no lo llaman ustedes? No, Ah, el tráfico. El tráfico, las horas de congestión, ¿no? que se pasan para ir de un sitio a otro, pues son horas que pueden ser más productivas, ¿no? Por ejemplo. Este es uno de los motivos por el cual podemos pensar que será más fácil mover bits que mover átomos, ¿vale? Mandar recetas que mandar galletas. Otro motivo es que tenemos la urgencia de reducir la contaminación. La contaminación que tiene varias dimensiones, ¿vale? Mandar el pastel contamina más que mandar las galletas. ¿Estáis de acuerdo? Toda la industria detrás de Sí. Los productos, los ingredientes del pastel sí. contaminan mucho menos si han sido producidos localmente que si se han enviado desde la otra esquina del mundo, ¿vale? Entonces, esta contaminación tiene varias dimensiones. Tiene una dimensión que es un atentado contra la salud pública, ¿vale? Tenemos muchos problemas de salud derivados de la contaminación, no solo de la contaminación atmosférica, que por ejemplo en Europa cada año causa más muertes que la COVID, causa 500.000 muertos anuales, sino también la contaminación acústica, por ejemplo, el ruido, ¿vale? Que es responsable de... Es un acelerador de estrés, que es un factor de riesgo para enfermedades muy graves como enfermedades mentales, el cáncer, la inmunidad baja, ¿no? O incluso la esclerosis múltiple. Pero también por ejemplo, también, sí. O la contaminación del territorio, del medio ambiente, que reduce la biodiversidad y que esto nos aboca a tener, a estar menos preparados para ante pandemias como la de la COVID-19, ¿no? Como sabéis, la falta de biodiversidad puede promover que hayan más virus y más bacterias que afecten a nuestra salud, ¿no? Pero además de la salud humana, también, por supuesto, la salud del planeta, ¿no? Ya sabéis, el tema del calentamiento global, que está muy ligado a la cuestión de los combustibles fósiles, ¿no? Tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles porque tenemos un problemón con el cambio climático, ¿sí? Pero hay una tercera razón que es un poco como la expresión inglesa de el elefante en la habitación. ¿La conocéis la expresión? The elephant in the room. Es como decir, aquí estamos todos cenando tranquilamente, sonriendo, haciendo chistes y no estamos hablando de que papá violó a nuestro hermano pequeño, ¿no? Hay una película que se llama Celebración que va de esto, por ejemplo. El elefante en la habitación es el tema que está aquí, presente, y del que no se habla lo suficiente, ¿vale? Y este tema, el elefante en la habitación, es el agotamiento de los combustibles fósiles, ¿vale? Se están acabando. Nos estamos quedando sin y se agotan sin dejar un sustituto posible. Esta es la tesis que os traigo hoy. ¿no? Ahora hablaremos de ello. Los combustibles fósiles, hay gente que en broma los llama zumo de dinosaurio, ¿no? Son combustibles que se han estado produciendo a lo largo de milenios, de centenares de miles de años, y que los hemos empezado a consumir
en la revolución industrial, que hace 200 años, y que ya se nos están acabando. O sea, la escala geológica en la que se produjo los combustibles fósiles tiene una escala en el antropoceno, ¿no? En nuestra era industrial, tiene una escala de agotamiento rapidísima. Son básicamente tres. Por un lado es el carbón, que es el primer protagonista de la revolución industrial. Todas las fábricas que aparecieron en las ciudades, los telares, las máquinas de vapor, se movían con el carbón, las locomotoras, ¿no? Todo este nuevo paisaje que apareció en las ciudades industriales, la velocidad, la capacidad de mover a mucha gente de un punto a otro, las fábricas, los trabajadores, la gente que migraba del campo a la ciudad para llenar estas fábricas. Todo esto lo provocó el carbón, ¿vale? Estas estaciones como... ¿La conocéis esta estación? No. Bueno, Sí, es pues la estación de deberes... Francia. ¿Perdón? Es la estación de Francia, ¿no? Exacto. Deberes para el próximo día. Tenéis que visitar esta estación, está aquí al lado, Estación de Francia, apuntad. Es una maravilla de Barcelona. Estas estaciones del siglo XIX, diseñadas por los ingenieros industriales, ¿no? Eran posibles, llegaban a las ciudades, a París, a Nueva York, llegaban mucha gente a las ciudades de repente, a través de estas incursiones ferroviarias en los núcleos urbanos preexistentes, pero también llegaban muchísimas mercancías. El edificio más famoso de Nueva York, el Empire State, ¿sabéis por qué se llama así? No. Porque a Nueva York se le llamaba el Estado Imperio, porque fue el primer estado al que llegaron los trenes de las grandes llanuras americanas, trayendo carne, trayendo madera, trayendo materiales para que se procesaran en la ciudad, ¿no? Por eso está el Meat Packing District, el distrito de empaquetamiento de carne, ¿no? Esto es lo que hizo crecer exponencialmente una ciudad como Nueva York, la llegada del tren, ¿vale? Luego, el segundo combustible fósil es el gas, ¿no? El gas que durante mucho tiempo sustituyó al carbón, que era muy problemático en cuanto a contaminación, ¿no? El smog de Londres, la gente se ahogaba, ¿no? El gas era más limpio, ¿no? Tenía menos partículas de su combustión y sirvió durante muchos años para calentar las casas. Aquí en España, no sé si en México también, aquí en España era muy famoso el butano, el butanero, que te traía la bombona a casa, ¿no? Para cocinar y para calentar tu casa o para calentar el agua de la ducha, ¿no? El agua de la ducha caliente es un avance milagroso para la gente del siglo XIX. Aquí en Barcelona las primeras duchas en casas estaban a principios del siglo XX. Y ya no te digo agua caliente. Antes la gente bajaba a la fuente a buscar agua y se duchaba en los baños públicos. No habían baños en las casas, ¿no? De repente tener gas en casa que te calienta el agua para que te duches cada mañana, esto es, vamos, es high-tech, ¿vale? Para que nos pongamos en su piel. Y luego el tercer gran combustible fósil, el que más lo ha petado en estos 200 años de revolución industrial, es el famoso petróleo. En México lo conocéis bien, ¿verdad? Muy bien. Que, bueno, ha determinado como ningún otro el paisaje urbano de nuestras ciudades, ¿no? Es el que ha permitido el paisaje de las gasolineras, de las road movies, ¿no? La masificación del vehículo privado, pero también es el que determina el precio de los productos que consumimos cada día. El precio de las mandarinas que nos llegan a la tienda de abajo de casa depende del precio del petróleo. ¿Entendéis? Estas mandarinas no vienen de la esquina, vienen de muy lejos y se traen, ¿no? En camiones que consumen petróleo. Además del petróleo sacamos todo el plástico, que fue una revolución a partir de los años 50, 60, ¿no? Que fue sustituyendo todos los utensilios, los electrodomésticos de madera, de hierro, y ahora está en todas partes. Está en este móvil, está en este ordenador, está en los envases de un solo uso, para el agua, para cualquier cosa. Somos ultra dependientes del plástico, que viene del petróleo, ¿no? Aparte que, como ya sabéis, tenemos una gran crisis de microplásticos en el mar que entran en la cadena alimentaria y que los acabamos ingiriendo. Dicen que ingerimos cada semana el equivalente a una tarjeta de crédito en plástico, de microplásticos marinos, ¿no? Esto tiene muchos efectos. A la semana, una tarjeta de crédito. De esto hablaremos luego. Pero también, igual esto no es tan conocido, uno de los usos más importantes del petróleo
es los fertilizantes. Esto no sé si lo sabíais, pero la agricultura, todos los vegetales que consumimos o toda la carne de ganadería que consumimos, que depende de una producción agrícola que les da comida, dependen en gran medida de fertilizantes artificiales que se inventaron en el siglo XX, ¿vale? Que salen del petróleo y que sirven para tener agricultura intensiva, de alta productividad. Antes de estos fertilizantes artificiales, utilizábamos pues heces de ganado, ¿no? O de personas incluso, pero su productividad era mucho más baja, entonces había que tener cultivos en barbecho, ir haciendo rotaciones, no podíamos tener esta productividad agrícola que tenemos ahora, ¿vale? El hambre en el mundo, que en gran medida se ha terminado en este siglo pasado, comparado con otra, en grandísima medida. Sí. O sea, el hambre en el mundo hoy es una anécdota. Casi nadie se muere de hambre. Hay más problemas de malnutrición, en el sentido de comer demasiado, Sí. que problemas de desnutrición. ¿Vale? Sí. Esto es gracias a la producción industrial de productos agrícolas, que depende absolutamente de estos fertilizantes que vienen del petróleo. ¿Ok? Además de que se explota el suelo, ¿no? Que antes solo se cosechaba una vez al año y ahora están sobreexplotando el suelo para que dé Exacto. cosechas Lo que nos 3-4 veces al lo que año. nos permite es sobreexplotar el suelo, no solo 3 o 4 veces al año, sino cada año. Antes de este uso de fertilizantes provenientes del petróleo, estaba el barbecho. ¿Os suena esta palabra? Estar en barbecho. No. Significaba que un campo se usaba un año, pero al año siguiente ya no lo podías usar porque sus nutrientes estaban muertos. Sí. Tenías que dejarlo en barbecho, ir a otro campo para producir lo mismo y dejar que este descansara para que recuperara sus nutrientes. ¿Vale? Sí. Esto, la agricultura industrial, gracias al petróleo, lo superó. Y ahora Bueno. cada año puedes utilizar el mismo sitio para cultivar lo mismo, igual Las con veces varias que quieras. cosechas, gracias a que tienes estos fertilizantes, ¿vale? Y ahora con la hidroponía, que son hacen las granjas verticales también, ya no es un espacio que necesitas de este tamaño y puedes nada más. Muy bien, me encanta que saques este tema porque lo vamos a hablar. También puedes hacia Sí, arriba. además de que ya no hay espacio. Sí, sí, esto es una de las grandes esperanzas que tenemos ante el problemón que hablaremos hoy. Me gusta mucho que saques este tema y lo hablaremos el próximo día. La arquitectura y la agricultura interior o la agricultura vertical. Pero bueno, básicamente quiero que, no sé si os empezáis a hacer la idea de la importancia de los combustibles fósiles en el mundo que conocemos, en el mundo en el que nos hemos criado, en el mundo que consideramos normal, ¿vale? En grandísima medida. Primero para la escala del mundo, ¿vale? Luego ya bajaremos a la escala de la ciudad. Para la escala del mundo, los combustibles fósiles han permitido, primero, la revolución industrial, ¿vale? El mundo industrial en el que vivimos viene del uso de combustibles fósiles. Pensad, por ejemplo, para haceros una idea, a principios del siglo XX, el 90% de la población española vivía en el campo, en el mundo rural, y solo el 10% vivía en ciudades. Al final del siglo XX fue al revés. El 90% de la población vivía en ciudades y solo el 10% en el campo. Ahora tenemos un problema que es la España vaciada, ¿no? El campo ya está vacío, ¿no? ¿Esto por qué pasa? Porque hay unas ciudades que se hacen industriales, empiezan a hacer fábricas, a traer mano de obra, trabajadores, ¿no? Crecen exponencialmente. Esto Es parte de, o sea, es que también siento que es parte de la evolución, ¿no? O sea, tarde o temprano eso tenía que pasar, ¿no? O sea, como que no siempre íbamos a poder vivir en el campo, trabajar. O sea, es algo que necesitamos como De cada vez poder, más. sí. No, me es gusta que- mucho. ¿Cómo te llamas tú? Rodrigo. ¿Y tú? Eric. Vale. Me gusta mucho que saques este tema porque la tesis, con esto podemos debatir y nos podemos pelear, ¿vale? Que me encanta. La tesis es que lo que nos parece, tú dices, no podíamos seguir viviendo como vivíamos y esto tenía que pasar, ¿vale? Yo lo que os voy a decir es que lo que ha pasado en estos 200 años que nos parecen tan normales se está terminando y no tenemos alternativa, no tenemos solución. Y como no nos lo montemos bien, vamos a volver no solo a épocas rurales, sino incluso a épocas feudales. No es lo que yo quiero, ¿eh? Todo es, yo creo que es cíclico, sí se ¿no? pudo, yo creo que sí se podía evitar. O sea, el hecho de preguntarte y
tener consciente el impacto que puedes generar a largo plazo, podría haber evitado eso. No, porque cada vez hay más personas. Pero yo creo que... Pero, No, ¿por qué cada vez hay más personas? Mira, fíjate, estamos hablando de los efectos de los combustibles fósiles en el mundo, ¿vale? Uno de ellos es la revolución industrial. La revolución industrial lo que provoca es, primero, que hay producción masiva con excedentes de comida, de ropa. Antes la gente usaba una camisa de lana durante todo el año. En verano también. Pues tan ¿vale? solo los pañales. Solo tenían una pieza de ropa. Los pañuelos. Pero, o sea, es que lo que... A través de la revolución industrial, los telares empiezan a fabricar ropa y yo tengo una camisa para cada día, una camisa de invierno y una camisa de verano. Es una revolución en cuanto a commodities, en cuanto a... O sea, Claro. es que lo que siento es que buscamos practicidad. O sea, por eso como que hemos evolucionado, porque antes, o sea, ahora eso a la vez también es bueno, porque hoy haces 11 horas de México a Barcelona. Ujú. Antes, pues hacías muchos días o meses. Muy bien, pero O sea, nos vamos a buscamos preguntar... practicidad, y la practicidad, o sea, pues es contaminación. Y Claro. agotamiento del mundo. ¿Y es práctico mear en el charco del que bebes? No, no, o sea, no es práctico eso. Esto es lo que nos vamos a estar preguntando estos 3 días, ¿vale? Nos parece muy cómodo, mira, en lugar de irme a mear ahí tan lejos, que no me es muy práctico, voy a mear en el charco donde bebo. Esto es lo que estamos haciendo ahora. Pero todo es cuestión de, mientras no ves, no sientes. Ya, pero... Sí, es lo que decía como del no lo elefante. ves. Sí, que es un tema que... Y no, y yo creo que sí lo sabemos, pero más que No queremos hablar. no verlo, lo evitas. Sí. Ajá, lo evitas. No es que no lo veas, no lo quieres ver. Ajá, exacto, sí, no lo quieres ver. Volverían por otro lado. Exactamente. Vamos a hablar mucho de esto hoy, ¿vale? Uno de los primeros efectos de los combustibles fósiles en el mundo es la revolución industrial, ¿vale? Sin ellos hubiera sido impensable. Con leña talada de los bosques no habría revolución industrial, ¿vale? Otro de los efectos es la explosión demográfica. Este excedente de producción de comida, de ropa, de casas, de trenes y tal, lo que de ciencia, de conocimiento científico, de vacunas, ¿no? de métodos científicos en la medicina para acabar con la mortalidad infantil. Esto tiene como efecto una explosión demográfica. Cada vez podemos producir más, pero eso también hace que cada vez seamos más bocas para alimentar. ¿Vale? ¿Veis el loop, el ciclo? Sí. Y otra de las cosas que provoca el uso de combustibles fósiles es lo que se llama desarrollismo. Somos dependientes del crecimiento económico. No podemos estar cada año produciendo lo mismo como pasaba antes en la Edad Media. Cada año tenemos que crecer y aumentar la producción. Si no, todo el sistema que está basado en la deuda se cae o sea, ya no digo decrecer, sino quedarse igual que el año pasado es crisis. Es que o sea, igual siento que no se puede porque pues, cada vez justo nos acabamos más los combustibles y pues es más caro, entonces tienes que producir más, o sea, bueno, tienes que gastar más. Claro. Y es más caro. Pero y esto barato. me lo estás contando a mí, pero ¿serías capaz de contárselo a un niño de 5 años? Sí, imposible. O sea, O sea, un niño de 5 años, pues cada vez hay más conciencia. ¿No? Sí, yo también creo que cada vez se explican más y sí, si les explicas como un poquito... sí, pero les explicas que cada vez tenemos que consumir más porque cada vez tenemos menos. Este es el sistema en el que estamos, se basa en esto. Sí. Cada vez tenemos que consumir más, aunque tenemos menos, ¿vale? Este es el relato oficial, hegemónico es este. Estás en un punto de no retorno. Sí, no, yo siento que al revés, como que se está Cambiando. cambiando el switch. Vale, ahora, luego, ¿cómo te llamas tú? Alexia. Alexia. Luego, después a cabo del rato, te voy a preguntar si sigues pensando lo mismo, ¿vale? Sí, con datos se comprueba todo. Claro. No es creer. No, Y- pero tú y por último- promueves consumir menos y entonces estás promoviendo que te estanques prácticamente. Entonces es como... También No creo consumir menos, pero cambiar los procesos, o sea, de cómo lo haces. Pues estás atorado. Sí, Sí, pero cambian los procesos Estos de son cómo lo haces las- más caro y... Las propuestas vienen el próximo día, ¿vale? Hoy estamos hablando de... hoy es de solo lectura. Estamos haciendo un diagnóstico de cuál es la situación. Las propuestas de cómo resolverlo
vienen el próximo día, que es de solo escritura, ¿vale? Que es cómo nos lo montamos ante el marrón que os estoy contando, ¿vale? Otro efecto del uso de combustibles fósiles es la globalización. O sea, hemos desindustrializado Barcelona, que estaba en una ciudad industrial llena de fábricas, donde se hacía ropa, se hacían coches, se hacía muebles, se hacía de todo. Hemos cerrado todas las fábricas, nos hemos llevado las fábricas a lejanías globales, a Bangladesh o a China, que es la fábrica del mundo, ¿no? Donde es mucho más fácil explotar a los trabajadores y al medio ambiente para que nos fabriquen las camisetas, los móviles, todo lo que está aquí, todos los objetos que tenemos aquí, excepto las cosas maravillosas que usaba Miralles, todas las cosas normales que utiliza la gente normal cuando va al Carrefour, vienen de la otra punta del mundo, en contenedores marítimos, de Bangladesh, de China, de todas partes, ¿vale? Si esto sin petróleo, sin queroseno, sin fuel, sería impensable, ¿vale? Pero además del mundo, ¿qué efectos tiene este consumo masivo de combustibles fósiles en las ciudades? Las ciudades, tal y como las conocemos hoy, ¿cómo eran antes de que tuviéramos combustibles fósiles y cómo son hoy? ¿Vale? ¿Qué ha pasado en las ciudades? O sea, la forma, el tamaño y el metabolismo, es decir, la forma de funcionar de las ciudades, ha cambiado completamente desde que tenemos estos combustibles fósiles, ¿vale? Porque por el transporte ya puedes vivir puedes tener tu casa en la ciudad, tener también otra casa en otra ciudad. Por ejemplo, este es un gran tema, un gran debate. Y alimentos también, o sea, alimentos Claro, de claro. cualquier parte del mundo. O sea, Claro, claro. Una primera cosa que cambió mucho, que determinó mucho las ciudades, es que las migraciones rurales, esta población rural que iba a buscar oportunidades a las ciudades como mano de obra industrial, hizo que su crecimiento fuera exponencial. Pero cuando digo exponencial, digo que la cantidad de ciudades, de megalópolis con millones de habitantes, se ha multiplicado en el mundo en este último siglo XX por culpa de los combustibles fósiles, o gracias a los combustibles fósiles, ¿vale? sí, no ¿Cómo? hubo un control de crecimiento de ciudades. Claro, ¿qué tamaño tenía el DF en el siglo XIX y al final del siglo XX? ¿no? ¿Qué tamaño tenía Barcelona? Se multiplicaron por decenas de veces, ¿eh? Estoy hablando. Pero no siento que eso sea gracias a los combustibles fósiles. Sin los combustibles fósiles no hubiera sido posible. pasado eso. Cortando, el coche. cortando leña, Sí, no podría ser no tan podrías rápido. haber tenido estas fábricas que atraían mano de obra rural hacia las fábricas urbanas Sí, no, y imposible. juntarse tanta gente. Tendrías que tener el bosque cerca para poder cortar leña. Por tanto, la ciudad no podía ser tan grande. Había más ciudades pequeñas Bueno. y muchas menos ciudades tan grandes, ¿vale? Sí. Otra consecuencia urbana son las burbujas inmobiliarias. Para cobijar a toda esta gente, a esta oleada de migrantes, pues hubo un proceso de construcción, de edificación de viviendas exponencial, con grandes monstruos, grandes desastres, ¿no? De vivienda industrial hecha en serie, ¿no? En estas periferias que tenemos en todas las ciudades del mundo, que antes del siglo XX no existían, que existen ahora, ¿no? En las que hay estos bloques, estas torres, ¿no? Y, por supuesto, otra gran consecuencia en las ciudades de los combustibles fósiles, especialmente del petróleo, es la masificación del carro, del automóvil, ¿no? Que, ¿cómo ha llegado a cambiar este ingenio el paisaje urbano, ¿no? Como eran las ciudades antes y después, ¿no? De los combustibles fósiles. Bueno, pues dicho esto, si os creéis ya, si me compráis la importancia fundamental, trascendental que han tenido los combustibles fósiles en el mundo y en las ciudades, ahora la mala noticia es lo que llaman el pico petrolero, el pico de Hoover. ¿Sabéis lo que es? Es el de las gráficas, donde llegas al pico y de ahí se desploma, ¿no? Ahí están las gráficas. Hoover era un físico que en los años 70 predijo que los niveles de extracción de petróleo irían subiendo exponencialmente hasta llegar a un máximo, porque son recursos finitos que se han estado produciendo, la naturaleza ha estado produciendo durante centenares de miles de años, pero que al ritmo de extracción que había, pues había un punto máximo de extracción para que luego fuera cayendo también exponencialmente, ¿vale? Y lo dijo así como está en la gráfica con los Sí. años. Sí, lo dijo para el año 2000. ¿En qué año lo dijo? ¿Eh? ¿En qué año lo Esto en los años 70.
Lo dijo antes de la crisis del petróleo del 73, o por ahí, ¿vale? Esto se conoce como el pico de Hoover, el momento a partir del cual cada vez será menor la extracción de petróleo, cada vez el petróleo estará a profundidades mayores, será más difícil extraerlo. No más difícil en términos económicos o comerciales, más difícil en términos termodinámicos, en términos energéticos. Si la energía que yo tengo que invertir para sacar un barril de petróleo es superior a la energía que me da el barril de petróleo, ya no lo saco, ¿vale? O sea, ya no voy tan abajo, ya no pico tanta piedra, ya no hago un pozo tan profundo, ¿me entendéis? Vale, pues esto... Pero por la necesidad se va a tener que hacer, Israel, o sea, vamos a encontrar una manera de hacerlo, porque si no, entonces no funciona, o sea, el mundo no funcionará. Claro. No cambias los Fíjate, cosas. me encanta este argumento. Fijaros, este argumento tenéis que grabároslo en vuestro cerebro, ¿vale? O sea, tenemos que encontrar innovaciones tecnológicas que nos permitan hacer lo que ahora no podemos hacer, porque si no, el mundo no funcionará. Claro, coches Sí, o sea, eléctricos, güey, pero son más paneles caros. solares. Tienes Ya no un son coche más eléctrico. caros, en 10 años ya no van a ser más caros. Pero fijaros como en este aforismo que acabas de hacer tú, Hoy, Los no paneles sé, solares desde el que 10% de salieron, la población o menos tiene un coche eléctrico, por lo caro que es. no, Pero O sea, ni no siquiera es por la eso. disponibilidad, La no, producción es de por lo coches caro. eléctricos. vale. No os preocupéis, que hablaremos pero mucho, ya su consumo. hablaremos mucho de coches eléctricos en un rato. Pero para producirlos necesitas, o sea, necesitas petróleo también. O sea, para O sea, el producir. proceso para Lo producir. trae un trailer que pues Pero los 10 años que lo usas ya no. baja, pero que No os preocupéis, hablaremos Pero mucho sube. de coches eléctricos. baja. El tema, Pero no es un consumo constante, claro. el tema está esperando. Pero es que- sí, pero... ¿no? ¿En México os movéis todos en coche? Sí, ¿Todos? Es imposible no hacerlo, ¿no? sí. Es impensable. Vale. Pues tengo malas noticias para Bueno, en vosotros. Ciudad de México no es impensable. Dentro de poco, No, pero el metro está No ahorita. caminan. dentro de poco no podéis hacerlo. No, y las distancias que tienes de un traslado a otro traslado son muy grandes. Claro. O sea, deja la inseguridad de todo lo que quieras de la Ciudad de México. O sea, el ir, no sé, de donde vivo a la universidad caminando, mucha gente. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te- Tampoco José, existe- perdona, ¿eh? Pero así No, va a ser. perdona el una futuro, cosa. O sea, ya No es que, Exacto, no existe la infraestructura. no es que necesitemos coches No, porque las cosas están lejos, sino que las cosas están lejos desde que tenemos Sí, no, coches. completamente. Porque es o sea, Esta- justamente. Esta es una de las Sí. principales lecciones de hoy que vamos a terminar con esto, ¿vale? las ciudades están hechas para carros, no para peatones. Exacto, Exactamente. justo la otra vez que estábamos en bici. Y tendrán que ser abandonadas. Sí, no funciona. Vais a ver, llegaremos aquí, ¿eh? No os desesperéis, pero llegaremos aquí. Este señor que os presento ahora se llama Antonio Turiel, es un físico, es español, vive aquí en Barcelona, es un físico que trabaja en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Os recomiendo mucho que os apuntéis su nombre, Antonio Turiel. No sé si tenéis Twitter. Sí. Es muy activo en Twitter y tiene un blog que se llama Crash Oil, que habla sobre el pico del petróleo desde hace 20 años. Está haciendo predicciones. Antonio, ¿qué era? Antonio Turiel, aquí lo tienes. Este señor lleva mucho tiempo prediciendo que pasarían cosas que están pasando y tiene un libro que salió el año pasado que se llama Petrocalipsis. Os lo recomiendo muchísimo. Vais a aprender mucho. Es un libro muy fácil, muy breve, muy corto, que explica las diferentes fuentes de energía, cuál es su viabilidad, ¿vale? Este señor lleva, como os digo, mucho tiempo hablando del pico de Hoover, del pico del petróleo, hablando de que está ya pasando, ¿vale? Y básicamente lo que dice es que, aunque todo el discurso de los gobiernos es que hay que hacer una transición sostenible, ¿no? Ecológica, por el cambio climático y tal, lo que realmente les preocupa a los gobiernos no es el planeta, sino que es que nos vamos a quedar sin petróleo en 0,2, ¿vale? Según él, el pico del petróleo se produjo en 2005, antes de la crisis financiera. Él explica la crisis financiera de 2008 como una consecuencia del pico de petróleo, ¿vale? Es un tipo con muchísimos detractores, no tenéis que comprarle todo lo que dice. Además es un tipo un poco demasiado ideológico. Se le nota que tiene rabia
que está todo el día diciendo, ¿veis? Ya os lo decía yo, ¿veis? No sé qué. Tiene una deriva ideológica muy clara, ¿eh? Es un tipo, aunque es científico, se le nota esta carga. Pero, como mínimo, escucharlo y contrastar lo que dice es muy interesante. Entonces, este señor, entre otras cosas, dice que desde el 2014, ¿vale? La inversión de las petroleras, esto no es una opinión suya, ¿eh? Esto lo hace en base a datos de la Agencia Internacional de la Energía, la inversión de las petroleras en la búsqueda de nuevos yacimientos ha caído un 60%. ¿Vale? Ya no buscan. Repsol, por ejemplo, se está pasando a otras fuentes de energía. Están abandonando el petróleo. ¿Vale? Dice Turiel que en los años 60, por cada barril de petróleo que se consumía, que se quemaba, se descubrían otros 6. O sea, la cosa estaba como muy optimista, muy positiva. Ahora mismo lo que está pasando es que por cada 7 barriles que se consumen, solo se encuentra uno. ¿Vale? Esto también nos indica un poco qué está pasando, ¿no? Pero es que además, dice Turiel que según datos de la Agencia Internacional de la Energía, uno de los escenarios que contempla la Agencia Internacional de la Energía es que en 2025 la disponibilidad de petróleo que tenemos hoy habrá caído un 50%. Esto significa que en las gasolineras habrá la mitad de petróleo del que hay hoy. ¿Qué significa eso? Que el precio del petróleo subirá al doble, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que las mandarinas subirán al doble. ¿Qué significa eso? Sí, o sea, la vida va a ser muchísimo más cara. Depende de qué vida, depende de qué vida. El que vive en un suburbio periférico y cada mañana, cada mañana utiliza una máquina de 1,5 toneladas para desplazar a una persona a lo largo de 30 kilómetros para ir de casa al trabajo, de ida y vuelta, lo tendrá más complicado que el que puede ir andando de su casa a su trabajo. O sea, sí, pero va desde lo más básico que necesitamos. O sea, afecta a todo. O sea, la energía, los joules, es una unidad mucho más importante que el dólar. ¿Vale? Tendríamos que estar hablando todo el rato de joules, no de dólares. Ya se hace con Bitcoin. No, el Bitcoin es como el dólar. Es una cosa especulativa que a veces... Ahora mismo, por ejemplo, yo me puedo ir en avión a Marrakech por 40 euros. Esto no tiene ningún sentido termodinámico. Están perdiendo dinero, ¿vale? Con este viaje que estoy haciendo yo por fuera. El dinero no siempre se acopla a la base energética termodinámica de la sociedad, pero es que la energía manda sobre el dinero. Es la única cosa que manda sobre el dinero, ¿vale? Si tú empiezas a vender muy barato, por pocos dólares, unos joules que son muy caros, te vas a meter una castaña que no vas a durar. Porque es que la energía, el mundo físico, la naturaleza, la termodinámica, mandan por encima de las leyes humanas y económicas, ¿vale? Ahora vuelve a no pasar esto. No. Vale, hay que dar clic aquí y ya está. Vale. Bueno, pues ¿qué consecuencias puede tener esto que nos dice Turiel y la Agencia Internacional de la Energía, ¿no? Para empezar, lo que llamamos pobreza energética. ¿Sabéis lo que es? ¿Os suena el fenómeno? Cada vez hay más gente que es incapaz de calentar sus casas en invierno, de calentar agua, ¿vale? de disponer de energía. Esto es un problema que está afectando ya a muchos países, incluso de Europa, ¿eh? No. Otra cosa que significa es problemas de suministro y escasez. Estanterías vacías en los supermercados. La imagen que desde el capitalismo nos han vendido siempre de los países soviéticos, ¿no? Otra cosa que significa, como hemos visto antes, es la inflación, el encarecimiento de todos los productos que se mueven con petróleo, ¿no? Otra cosa que significa es el desempleo masivo. Cuando hay menos energía disponible, hay menos capacidad de emplear a gente para hacer cosas. Hay menos consumo, también hay menos producción, ¿vale? Otra cosa que significa son recortes en servicios básicos, en sanidad, en educación, en transporte público, ¿vale? En lo que nos ofrece el Estado, que recauda menos impuestos porque está habiendo menos producción, ¿vale? pero, por ejemplo, en México todos estos problemas ya los hay desde hace años. O sea, Claro. no es nuevo y no es Claro. que se está acabando. O sea, Sí, esos sí. problemas que van siendo, o sea, no sé, Estructurales. acá, exacto, o sea, acá tal vez no, y esto está empezando aquí,
Pero en México eso es Cosa de todos los días. pues todavía van a ser peores. Otra cosa que significa todos estos efectos que hemos dicho, pues son, por ejemplo, desórdenes sociales, ¿no? Disturbios, malestar, rabia. También significa muchas migraciones de países que se quedan desprovistos de oportunidades, de recursos, de servicios, de productos, etcétera. Mucha gente desplazándose en el planeta, ¿vale? Y, por supuesto, esto como consecuencia también tiene populismos políticos, propuestas de salvapatrias que nos van a guiar ante el caos general, ¿no? La culpa es de los inmigrantes, ¿no? La culpa es de no sé quién, no sé qué. Y, por supuesto, también significa muchos conflictos bélicos, ¿vale? Se está poniendo la cosa negra, ¿eh? Esto está sucediendo en Ucrania, por ejemplo, ¿no? O sea, no hacer una lectura energética de lo que ha hecho Putin con Ucrania es un poco naif hoy en día, ¿no? No es que lo estén haciendo mucho los medios, ¿eh? Están haciendo más lecturas de las consecuencias energéticas de la guerra. Se va encareciendo el gas y la electricidad por culpa de Putin que ha invadido Ucrania. Se hacen más lecturas de las consecuencias energéticas de la guerra que de las causas energéticas de la guerra. Si Angela Merkel no hubiera cerrado las nucleares para pasarse a las energías verdes, Vladimir Putin no se hubiera atrevido a invadir Ucrania. ¿Por qué se ha atrevido? Porque es consciente de que Alemania depende mucho más ahora del gas ruso que antes de cerrar sus nucleares. ¿Me entendéis? Es una partida de ajedrez donde en el fondo está la energía y aunque no nos lo cuentan los medios de comunicación de forma clarísima, es el factor fundamental de todo, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer frente a esto, ¿vale? No tenemos una bola de cristal que va a pasar, ¿vale? El futuro no está escrito, pueden pasar 1000 cosas, esto es un juego multiparamétrico, pero frente a este panorama tan negro que os acabo de pintar, hay dos grandes escuelas, dos grandes propuestas, ¿vale? ¿Os atrevéis a adivinar? Pues yo podría decir que sí, la educación como sí, ambiental, pero desde No, ser pero conscientes. no, perdona, igual no he formulado bien la pregunta. O sea, la pregunta es muy concreta, el problema es muy concreto. Nos estamos quedando sin combustibles fósiles, que es lo que ha movido el mundo tal y como lo conocimos durante los últimos 200 años, ¿vale? ¿Qué hacemos ante esto? No me puedes decir ahora, no, pues vamos a... Energías verdes. Energías verdes, muy bien. Este sí. Vamos, gracias a las innovaciones tecnológicas, vamos a utilizar otras fuentes de energía que nos estamos inventando, ¿vale? ¿Alguna otra opción? ¿Os imagináis? Es como reducir el consumo. Muy bien. El decrecimiento, ¿vale? Estas son las dos grandes escuelas contrapuestas, enfrentadas entre ellas, que hay ahora mismo frente a este problema que os acabo de contar, ¿vale? La primera respuesta es la que yo llamo así un poco... Esto no es muy justo, ¿vale? No es muy objetivo. Me meto un poco con ellos. Es la tecnoeuforia. Es el optimismo de que la tecnología vendrá a salvarnos a tiempo, ¿vale? De este colapso energético por culpa de la escasez de combustibles fósiles, ¿vale? Esta escuela topa con un principio muy importante y del que se habla muy poco, que lo estableció este señor que se llamaba Jevons, lo que se llama la paradoja de Jevons, lo tenéis en la Wikipedia, podéis buscarlo. Este señor, en el siglo XIX, observó una cosa fundamental para nuestros días, ¿vale? Observó que las máquinas de vapor que se estaban inventando, al principio eran muy rudimentarias, funcionaban muy mal, quemaban mucho carbón para producir vapor y moverse y acabar moviendo pues, o un telar o una locomotora, ¿vale? Pero este señor observó que a medida que el perfeccionamiento de las máquinas de vapor mejoraba su eficiencia técnica, ¿vale? Una misma máquina de vapor podía hacer muchas más camisetas o mover muchos más kilómetros la locomotora con menos carbón, ¿vale? Se mejoraba la eficiencia energética gracias a la innovación tecnológica de estas máquinas, ¿vale? Esto dices, hostia, de puta madre, ¿no?
Esta es la solución. La mejora, la innovación tecnológica mejorará la eficiencia y por tanto gastaremos menos y ya está, resuelto el problema. Pues no. La paradoja de Jevons lo que dice es que a medida que las máquinas de vapor mejoraban su eficiencia y consumían menos vapor, hay menos carbón, se hacían más productivas, con lo cual salía más a cuenta Se consumía más. comprar máquinas de vapor, con lo cual había muchas más máquinas de vapor, con lo cual al final del día se consumía mucho más carbón. ¿Entendéis el principio? Sí. Ok, pues esto se aplica a las máquinas de vapor del siglo XIX y se aplica a todos los trastos que tenemos hoy. El turismo low cost es posible gracias a innovaciones tecnológicas que han hecho que los aviones consuman mucho menos queroseno para moverse y que los billetes de avión sean más baratos. La masificación del coche ha sido posible gracias a que la alucinantemente avanzada mejora tecnológica de los coches ha hecho que consuman muchísima menos gasolina por cada kilómetro. O cualquier cosa, ¿no? Está con las pruebas de Cualquier cosa, las baterías de los móviles, todo. O sea, la mejora, la innovación tecnológica que mejora la eficiencia energética de los trastos que consumimos, al final del día acaba haciendo que consumamos más. Esto es la paradoja de Jevons. Y ocurre con todo, ¿vale? Con todo objeto tecnológico. Entonces ahí está como las dos respuestas serían la respuesta. Bueno, estamos todavía en la primera respuesta, que es la tecnoeuforia, ¿eh? Ahora vendrá la otra, ¿vale? Por eso, pero si empiezas a ser más eficiente, pero empiezas a consumir más, entonces como que la respuesta Es la ley de la oferta y final la serían demanda. las dos. Siempre. Consumir menos, aunque es más eficiente. Pues Pero ¿para qué quieres toda esa eficiencia No. si estás consumiendo menos? No, porque ahora sí ahorrarías. el chiste Es lo solo que es pasa, es que consumir es- menos. O sea, solo es consumir menos. Yo siento que funciona como la ley de la oferta y demanda. O sea, siempre ha sido, o sea, mientras menos, ¿cómo se llama? Sí, menos combustibles fósiles y eso, usemos, pues se va a volver más caro. Porque de todos modos siempre vamos a tener, o sea, se va a tener, hoy se está generando todo eso, entonces, sí, se va a seguir costando y lo que lo consuman les va a salir más caro. A ver, no es exactamente lo mismo que la ley de la oferta y la demanda. Como os decía, hay una capa de lectura de la realidad que es la económica y hay una subcapa de lectura de la realidad que es la energética, que tendrían que ir bastante ligadas, pero que no siempre van ligadas, ¿vale? La ley de la oferta y la demanda, que es la capa económica, lo que dice es que si hay una cantidad limitada de carbón y sube la cantidad de gente que pide este carbón, que lo desea, que lo quiere, el precio del carbón va a subir, ¿vale? Esto es una consideración económica. La paradoja de Jevons, que acabamos de ver, no está en el mundo económico, está en el mundo energético, ¿vale? Y lo que dice es que a medida que mejora la eficiencia de las máquinas que consumen carbón y se multiplican, por tanto, las máquinas que consumen carbón porque son más baratas, porque son más productivas, al final del día se acaba consumiendo más carbón. O sea que la mejora de la eficiencia energética de los trastos no lleva a la reducción del consumo de carbón. Esto es una paradoja, es una contradicción, ¿no? Te explota el cerebro, ¿no? Pero esto es lo que está pasando con todos los trastos que utilizan combustibles fósiles como los aviones, los coches, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues llegados a este punto os tengo que presentar a otro señor. Lo siento que no tenga señoras, pero de momento no las he encontrado. Me gustaría traerlas. Antes os he dicho que Antonio Turiel, aunque era físico del Centro Superior de Investigaciones Científicas, era un tipo muy ideológico, con un poco de rabia, muy tuitero, ¿sabes? Un poco científico, bastante activista, ¿no? Este señor se llama Václav Smil, no tiene ninguna sospecha de ser izquierdoso, como sí que lo es Turiel, y es muy discreto, no tuitea Ni provoca, ni va ni- diciendo ya os lo decía, no sé cuántos, ¿vale? Es un tipo que os aconsejo muchísimo que miréis conferencias suyas en YouTube o que leáis artículos suyos, tienen muchos libros publicados. Este señor es
el principal experto mundial en energía, según la revista Nature, y es el autor vivo preferido de Bill Gates, ¿vale? Por tanto, no es un hippie marxista, ¿ok? Este señor lo que dice es que la transición energética que están planteando nuestros gobiernos, esta transición que gracias a la innovación tecnológica podrá llegar a tiempo para superar el bache de la escasez de combustibles fósiles, transitando hacia nuevas tecnologías renovables, etcétera, etcétera, es una fantasía. No va a pasar, ¿vale? Este señor os lo aconsejo mucho que lo leáis. Os lo dejo aquí apuntado para que podáis ampliar. Vamos a ver un poco lo que dice este señor, ¿vale? Bueno, para empezar, tenemos como alternativa tecnológica, ¿no?, a esta escasez de combustibles fósiles. ¿Puedes repetir la diapositiva para volver a leerla? Sí, claro. Este señor básicamente lo que dice, entre muchas otras cosas, lo que dice es que la transición energética, tal como está planteada a nivel Unión Europea, a nivel Estados Unidos, a nivel ONU, a nivel España, a nivel que queráis, es una fantasía. No va a pasar. Hace un momento decías lo contrario, ¿eh? No, ¿cómo? O sea, yo creo que no va a ser tan fácil. Decías que la tecnología nos salvaría. O sea, punto número 1. Pero estamos lejos. O sea, Los combustibles fósiles se acaban, ¿sí? Sí. Punto número 2. Queda un telediario que decimos aquí. Queda poquísimo. Queda muy poco tiempo. Punto número 3. Las innovaciones tecnológicas no llegarán a tiempo para sustituirlos. No, es un carísimo. No va a pasar en muchos años. Exacto, no tenemos tiempo. Pero ¿Vale? ya está pasando. Vale, ahora vamos a verlo esto. Vamos. Ay, yo sí creo que puedan llegar a algo. Tú eres optimista, tú eres tecnooptimista, muy bien. Los coches eléctricos, o sea que Ahora vamos a... tanto tiempo y ahorita ya hay despacio. No me volváis a sacar los coches eléctricos que os he prometido que ahora hablaríamos de ellos. Los coches Te- eléctricos. A ver, hace años ya existen. tecnooptimistas. Siento que algo muy difícil. A ver, tecnooptimistas, levantad la mano. Yo. Tecnooptimista, tú también. Yo estoy Tú también, cariño. Yo, pero muy lejos. yo en un No, no, intermedio. tú antes lo has dicho, lo has sacado el primero. No, sí, sí. Levanta la mano. O sea, yo soy tecnooptimista, pero en muchos años. Hoy no va a pasar. Ya, pero es que, Pero- o sea, no puedes decir de aquí a 2000 años ya los resolveremos. El problema lo tenemos ahora, en 2025. Ay, Es yo sí soy pasado mañana. tecnooptimista. Vale. Tú, muy bien, tecnooptimista. Tú también. El coche eléctrico. Más o menos. No. Coche eléctrico. No pasa nada. No pasa nada. Eres tecnooptimista. Atrévanse, atrévanse. Yo soy súper tecnófilo, os lo tengo que decir, ¿eh? Me encanta la tecnología. Me encanta la tecnología. Pero no soy tecnooptimista. Pero no estoy tan a favor del uso excesivo de. ¿Entendéis la diferencia entre tecnófilo y tecnooptimista? O tecnoeufórico, que ya es el subidón máximo. Tecnófilo es, a mí me gustan las cosas tecnológicas. A mí siempre estoy al día de trastos, de cosas, siempre me ha encantado, ¿vale? Y creo que la tecnología nos facilita muchísimo la vida y la celebro y la agradezco. Y se mueren muchos menos niños, inventamos vacunas y tenemos cloacas gracias a la tecnología y esto es maravilloso. No soy un ludita del siglo XIX, que son los que quemaban máquinas de vapor porque no querían que hubieran avances, o como los Amish, ¿no?, que no quieren ir en coche y no solo van en carros de caballos y estas cosas, ¿no? No, yo soy tecnófilo, ¿vale? Pero la diferencia entre ser tecnófilo, es decir, estar agradecido a los avances científicos y tecnológicos hasta ahora, y la diferencia entre ser tecnooptimista es creer que la innovación tecnológica, que hasta ahora nos ha ido salvando de todos los problemas, esta vez llegará a tiempo de seguir haciéndolo. Sí, yo creo que Ay, o yo sea, sí creo. sí, Muy bien. agradecer ciertas cosas, pero también ha causado muchos problemas. Exacto, muy bien. Aquí tenemos un tecnocrítico, muy bien. Se puede ser tecnófilo, No, pero ha causado muchísimos chicos, esto es problemas. muy importante lo que acaba de pasar aquí. Además de ser tecnófilo, como yo, también se puede, no es contradictorio, también se puede ser tecnocrítico, que es lo que acaba de ser él, ¿vale? O sea, la tecnología es un medio, no es un fin en sí mismo. En el Mobile World Congress, ¿sabéis lo que es? Bueno, luego lo sabréis. Es el mayor acontecimiento de telefonía móvil del mundo que se celebra en Barcelona. Vienen aquí las grandes Big Tech Companies, ¿no? A vender. Todo es lo último, lo nuevo, lo tecnológico, es maravilloso. Y nunca se hace una pregunta de ¿y para qué? ¿Y por qué? Sino siempre es ¿cómo? ¿Qué? ¿Sabes? ¿Me entendéis? O
sea, Sí. la tecnología es un utensilio. Un cuchillo puede ser muy útil para pelar una manzana o puede servir para cortarle el cuello a un bebé. Es un utensilio. Perdonad que sea tan gráfico, pero es solo un utensilio. No podemos juzgar al cuchillo. Tenemos que juzgar a la mano que utiliza el cuchillo, ¿me entendéis? La tecnología tiene que someterse a juicios críticos, como acaba de hacer él, filosóficos, humanistas, Sí. que se pregunten Que no solo a solucionen quién una- benefician y al servicio de qué están, ¿vale? No porque sí, ya son buenos o malos, ¿no? ¿Sí? Esto Pero han convertido la tecnología en una religión no, y en una necesidad, ya no es una decisión. O sea, ya también, Todo el día estás usando algo. es verdad. O sea, por ejemplo, ahorita que decía lo de las vacunas, ¿sí? Que se pudo hacer como muy rápido, es gracias a la urgencia que teníamos en todo el mundo. Ujú. Hoy se tiene urgencia, pero no es tan necesario para los ojos de las demás personas Sí, exacto. sacar algo tan rápido porque no nos hemos dado cuenta que igual se muere mucha gente por la contaminación, pero no a nivel de COVID, por eso es No, urgencia. Sí, más claro, gente, o más gente sea, que por el COVID. Sí, la gente de COVID, o sea, la vacuna del COVID la sacaron en un año. Cuando El problema del COVID es ridículo comparado con el problema del que estamos hablando. Pero también el tema del COVID. El problema del cambio más climático, el problema de la polémico. salud pública y el problema de la escasez energética son un colapso civilizatorio. Sí, mundial. Es lo que le pasó al Imperio Romano, ¿vale? No, o al Imperio Azteca, si queréis. Nada que ver con No a la través de los pandemia. años, pero hoy al día cuántas personas se mueren a causa así de la contaminación en un día comparado con el COVID. Sí. En un día en el mundo. O Sí. sea, hoy se mueren, bueno, se Mira. mueren muchas más personas por COVID en un día. Sí, No. como Hoy, más sonado. a lo largo del año. No. No, No, no. no, Sí, no, sí. no. Sí. Esto lo hablaremos luego cuando hablemos del coche, ¿vale? Si queréis, porque... No, sí. No, ya es No, sí. muchísima gente se muere por contaminación. Pues obviamente Neta, yo nunca me he enterado de una persona. Obvio, toda la gente que toma agua, por ejemplo, de ríos que están súper contaminados, que se mueren de... Y la contaminación del aire, Ajá, y la el contaminación cáncer de pulmón que y la da. contaminación acústica, y el sedentarismo, y la accidentalidad. O sea, es que no lo veas tan directo, pero una cosa ocasiona esta enfermedad y me morí por esta enfermedad porque me contaminé. Porque el agua que tomé está contaminada. todo. El estrés que tengo en el cerebro fue causado por una contaminación auditiva. O sea, Pero es todo esto ya ha pasado chico. O sea, no pasó así. Antes, O sea, pero sí, o sea, cuando plantaban las que tienes fresas, una orden que lleva al segundo de que se murieron tantas personas por COVID. No te dicen de que se murieron tantas personas es por que- una contaminación. Pero ¿por qué no lo buscas tú? O sea, No, O sea, pero no por es- eso no te es digo, te llega esperando una que- notificación de que yo me lo estoy buscando. mi Se correo murió te entera. intoxicado, pero tú contaminaste el agua, el pescado. Sí. a veces se hace porque antes cuando sacaban por ejemplo, las fresas, la sacaban con agua de un canal y se morían igual. Hoy hay tecnología para que eso ya no pasa. Sí, los Toda la vida ha existido eso, o sea, y es gracias a que, o sea, No toda la vida, no puedes decir toda la vida. antes, sí, antes claro, estaba imagínate peor, hoy que hay le ponían tecnologías que te sacan fertilizantes eso. como, Antes se imagínate, morían mucho más. Sí, sí, con como cosas. fertilizante. pues, Por eso, Sí. y que te lo O sea, no comes. es nuevo, Imagínate hoy las hay bacterias. Pero siguen regando los metales con agua hacer y sus no cambiar. materiales. Pero hoy hay una Pueden tecnología echar que el agua al rechazan río que la y la desinfecta gente y ya. está tomando. Sí, es lo mismo, o sea, sí, es lo de los dos usos. Farmacéuticas y cosas Pero, así. Es lo de los dos usos. no sé, o O sea, sea, yo lo del digo que ha cuchillo de pasado. los dos. Muy bien. No sé, Sigamos, que hay más material, pero me encanta, ¿eh? Sí, claro. Encontrar un convertidor de conexión de mi acá. Yo. Se lo pido como en media hora que se acabe la ¿Quieres decir de conexión energética, no? Consumiendo energía por todas partes. Ándale. Bueno, pues vamos a hacer un poco de repaso, ¿vale? De estas tecnologías alternativas, supuestamente renovables. Como sabéis, los combustibles fósiles son finitos, no son renovables. Cuando se acaben, se acaban. No podemos esperar
centenares de miles de años más para que la naturaleza los vuelva a producir con zumo de dinosaurio, ¿vale? No tenemos tiempo. Entonces, las alternativas que nos ofrece la tecnología, ¿vale? Son diversas. Por ejemplo, está lo que llamamos las energías renovables, ¿ok? ¿Qué pasa con las energías renovables? Por un lado, son por ejemplo, yo qué sé, las placas solares, ¿no? Los molinos de viento, ¿verdad? ¿Qué pasa? Estas energías son intermitentes. ¿Qué significa eso? Significa que no siempre luce el sol, a veces hay nubes o se hace de noche, y no siempre sopla el viento, ¿verdad? Esto hace que los molinos de viento, las placas fotovoltaicas, solo rinden durante 1/3 de su vida útil, ¿vale? Pero fabricarlos requiere extraer minerales raros de lugares muy lejanos, con operaciones muy intensivas en consumo energético, minería, ¿vale? Transporte, camiones, en barcos, etcétera, de estos minerales, para fabricar un molino de viento que solo rinde durante 1/3 de su vida útil, ¿vale? Pero ya, bueno, creo que estas son como las más básicas, ¿no? O sea, los últimos años han surgido... Por mucho que avance la tecnología, no creo que consigan que sople siempre el viento o que luzca siempre el sol. Tampoco creo que nos interese. Ah, no, sí, no, me refiero a que han surgido otros tipos de... Van surgiendo nuevos materiales, pero siguen viniendo del Congo o de Chile, siguen requiriendo minería y transporte que se basan en combustibles fósiles. Sí. Para producir una placa fotovoltaica hay que quemar mucho petróleo, ¿vale? Básicamente. Todo, y además es más caro. Claro. Bueno, cada vez son más baratas, porque la tecnología, igual que las máquinas de vapor, cada vez son más baratas, pero a medida que hay más, hay que consumir más en minería y en transporte para traernoslas hasta aquí, etcétera, etcétera. Es un problema que nosotros mismos y sigue habiendo este problema de la intermitencia, que es muy importante. No siempre llueve para tener agua en las presas hidroeléctricas, no siempre sopla el viento para mover molinos de viento y no siempre luce el sol para alimentar placas fotovoltaicas, ¿ok? Pero pues esos son como problemas de, o sea, menos ahorita, porque estamos justo en la era de los fósiles, pero pues toda la vida han sido los problemas con los que se ha enfrentado el ser humano. Claro, o sea, entonces... claro, totalmente. Pero se enfrentaba a ellos de una forma muy distinta a la que nos enfrentamos ahora. No tenían este crecimiento continuo dentro de los límites biofísicos de un planeta finito. Vivían de una forma en la que cerraban el ciclo de los materiales y de los consumos energéticos, ¿vale? O sea, las cosas que consumías las devolvías a la naturaleza y las volvías a recuperar. Era un ciclo cerrado. Ahora no, ahora tenemos un segmento abierto. Estamos extrayendo de países de la otra punta del mundo unos materiales para traerlos aquí y consumirlos, luego derrocharlos y llevarlos a África como residuos. Esto no... Sí, pero, o sea, también, por ejemplo, un panel fotovoltaico, ¿okay? Lo tienes en tu casa, tienes la energía que te da durante el día. Entonces, utilizas esa energía durante la noche, no deberías usar energía porque estás dormido. Pues lo cargas durante el día. A la hora... Sí, pero yo lo que te digo es que tienes que tener también en cuenta no solo la energía que te da ese panel en tu casa, sino también la energía que se ha requerido para producirlo y traértelo a tu casa, y la energía que se requiere para gestionarlo cuando tú ya no lo quieres porque ya no funciona. Ok, claro, pero también, o sea, si le das mantenimiento te puede durar muchísimo tiempo. Entonces, tú le puedes seguir dando vida útil a un panel, mucho más allá de que ya, o sea, ya no funciona y lo tiras, sino que ya no funciona y lo arreglas. Vale, ok. Por ejemplo, pero fíjate una cosa, el carbón, el gas y el petróleo no les pasa lo que os acabo de decir. Puedes usarlos, llueva o no, luzca el sol o no, sople el viento o no, a cualquier momento del día, a demanda, como te dé la gana. Así ha funcionado el mundo y la ciudad en los últimos 200 años. De repente, tenemos que volver a pensar, ostras, ¿hace sol o no hace sol? O sea, los barcos antes, la navegación era a vela.
si no había viento, no había comercio y no había batallas, ¿vale? Desde que los barcos mercantes o de guerra van con carbón o con petróleo, era guerra y comercio a demanda, ¿vale? Pues esto empieza a dejar de pasar. Tenemos que empezar, volver a aprender a leer y a adaptarnos a los requerimientos de la naturaleza. Tú mismo lo has dicho, ¿vale? La energía nuclear. ¿Por qué pongo el Panteón de Roma como símbolo de la energía nuclear? Porque la energía nuclear tiene varios problemas. Es una energía que es verdad, que es supuestamente limpia, es decir, que no emite CO2, no provoca calentamiento global, aunque sí que, por un lado, también está sujeta, lo siento, malas noticias, al pico de los combustibles. El uranio también es un recurso finito, no renovable, que se está acercando a su extracción máxima, ¿vale? Pero además, sobre todo, está la cuestión de los residuos. No son residuos gaseosos que van a la atmósfera y provocan calentamiento global, pero son unos residuos muy peligrosos, como hemos... Sí, exactamente. Y por eso pongo el Panteón. Exacto. Por eso pongo el Panteón de Roma. Causa muchos problemas. Pongo el Panteón de Roma, ¿vale? Porque si los antiguos romanos hubieran conocido y hubieran utilizado ya la energía nuclear, todavía hoy tendríamos que estar gestionando sus residuos nucleares, sus residuos radioactivos. Esto significa que hay que tener mucha confianza en la estabilidad de las instituciones humanas. Fijaros lo que ha pasado desde la época romana hasta hoy en el mundo. Tendríamos que haber mantenido una estabilidad suficiente como para que sus residuos radioactivos estuvieran bien guardaditos, bien gestionados y no la liaran parda. ¿Me seguís? Sí. ¿No qué? Que no la liaran parda, que no... ¿Cómo se diría esto? Valieran. No, que no la liaran parda significa que no montaran un quilombo, un percal, no sé, ¿sabes? Un lío, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una cosa. Estos días vosotros vais a aprender muchas expresiones del castellano de aquí, pero yo también quiero aprender mexicanas, ¿vale? Claro. Pero bueno, hemos hablado de las renovables y de la nuclear. Hemos visto sus problemitas, ¿vale? Pero hay un problema que tienen, que es el más grande de todos y que todavía no lo hemos mencionado, que es que solo sirven para producir esto que veis aquí, electricidad. ¿Vale? Y la electricidad solo representa el 20% de la energía total que estamos consumiendo hoy. El 80% restante no es electricidad, es directamente quemar combustibles fósiles. Mover furgonetas, hacer minería, transportar contenedores por el mar, ir en taxi, todo esto no está consumiendo hoy electricidad. Está consumiendo combustibles fósiles. Entonces, por mucho que nos creamos las energías renovables, la energía nuclear, pese a todos estos problemas que tienen que os he dicho, solo nos sirven... Exacto. Todavía tenemos un 80% que a ver cómo lo electrificamos, porque es dificilísimo de electrificar, ¿vale? Pero ya la electricidad soluciona muchísimo. O sea, la electricidad te resuelve todo. O sea... Vale, vamos a verlo. ¿Qué operaciones básicas para nuestra civilización no son electrificables hoy? ¿Vale? Por ejemplo, la agricultura. En los campos no hay enchufes, ¿vale? Se utilizan... Porque si tú tienes tractores... Si quieres electrificar... Si tú tienes... Sí, ¿Y dónde lo cargas? O sea, al menos que tengan el techo en una celda. O sea, vamos a repasar... Pero tal vez en una planta así, o sea, ¿cómo se llama? El día. Puedes poner tu chance no tu celda fotovoltaica. O sea, pero para... también... ¿Qué agricultor se puede dar el lujo de pagar unos paneles? Repescamos el hilo argumental, ¿vale? Os he dicho, hemos llegado al dato... Repescamos el hilo argumental, que es importante. Hemos llegado al dato de que, por mucho que confiemos en las renovables y en la nuclear, solo nos aportan electricidad que representa el 20% de la energía total consumida ahora mismo, ¿vale? Y que el 80% restante requiere combustibles fósiles todavía hoy
para hacer operaciones que, aquí viene lo importante, que son muy difíciles de electrificar. Y vamos a poner ejemplos de operaciones que son muy difíciles de electrificar, ¿vale? Pero se va a ir volteando, va a ir subiendo y bajando de petróleo y subiendo el de Pero, energía. o sea, Vale. sí, pero estamos Pero hablando tened en ahorita. cuenta la escala del tiempo, ¿vale? La escala Sí, es ahorita. del planeta y la escala del tiempo. Estamos hablando que en 2025 tendremos el 50% del petróleo disponible, ¿sí? ¿Tú crees que en 2025 tendremos tractores eléctricos? Yo creo que sí. Ya hay, pero Tecnooptimismo. Ni de pedo. Los Ni de pedo. combustibles Tecnooptimistas. No, No, pero también ni solo de dejas pedo. como ese porcentaje de combustibles Ah, eso fósiles sí, para pero- esas actividades Quedan que es necesario. 3 añitos, ¿eh? 3 No. añitos para tener O sea, tractores ni siquiera eléctricos. las casas funcionan con esas energías, quieren Claro. tractores eléctricos. No, o no, sea, no, no, justo. más O sea, eléctricos. dejas O sea, esos mi casa combustibles fósiles Vale, vale. las casas sí funcionan para así. eso. ¿Seguimos? Hoy. Pero solo para eso. Es que el tractor es, Ya no tiene el tractor es una anécdota comparado con lo que viene, ¿eh? Pero estamos diciendo O ahorita. sea, güey. para ese, o sea, Yo cambia el decía cada vez porcentaje. más. En vez de 10 80, años. sea Esos son los datos. Pero la tecnología cada vez es exponencial, por eso cada vez avanza más exacto. rápido. Antes te tardabas cuando empezaron a salir los coches eléctricos. Y ahorita de repente Uy, cada vez más Sí. ¿Cuántos años? otra vez los coches eléctricos. Os he prometido que hablaremos de coches eléctricos. Bueno, es que es el ejemplo como más- Prohibido decir coche Bueno, yo eléctrico. o sea, sí soy tecnopista, pero Ya, Ya cada vez somos más. o sea, pero la economía en general del mundo no da para Exacto. esos Sí. avances hoy. O sea, yo lo veo igual en México. Ni la economía ni la termodinámica, que es más importante que la economía. O sea, sí, pero o sea, Sí. pues el dinero es lo que hace que tú Pero la hagas eso. termodinámica, ¿por qué no? O sea, habiendo tanta energía que se consume, se genera en el planeta Tierra, no solamente la solar, Se vámonos consume más como de la también que a energía, pues, la que estamos haciendo ahorita. O sea, el caminar, el... Sí, esta la haces comiendo mandarinas, Ajá. que te las traen camiones que consumen petróleo. Si no comes mandarinas, no caminas, ¿eh? Ah, no, bueno, claro, pero si tienes tu árbol de mandarinas, feliz. Vale. Si ¿En tienes qué tu jardín? huertito. ¿En qué No, jardín? no. ¿Con qué pesticida? Es que así sí van a hacer ya las casas de tu puerto y ya eso va a ser. Un árbol de No, mandarinas. pues ya estamos regresando a la época A ver. medieval con una velita. en la Bueno, noche. pues es que... Y tu o sea, huerto todos ahí somos fuera. de cierta Vale, pues manera va. tenemos Pues que así es regresar todo, ahí. o sea, pues, Vamos a... Veo que aquí es importante hacer una... Me voy a permitir hacer una digresión. Hacemos una pausa, ¿vale? Para hacer una digresión, porque esto es muy importante. Tiene mucho que ver con la idea de ciudad. Nosotros somos Homo sapiens, ¿sí? Sí. El 99,9% de nuestra edad como especie hemos estado en un orden que se llamaba paleolítico, ¿vale? El paleolítico éramos cazadores-recolectores que íbamos caminando por el bosque, ¿vale? Y íbamos comiendo mandarinas. Y cagábamos y meábamos donde nos parecía, porque siempre nos íbamos moviendo y no teníamos que pensar. Migrante. Claro, éramos nómadas, ¿vale? Y todo iba así. Éramos muy poquitos y íbamos cazando, sobre todo recolectando, carroñando, ¿vale? Y tal. La naturaleza nos daba la energía y los materiales necesarios, ¿vale? De repente llega el neolítico, que es la invención de la agricultura de las ciudades. Nos asentamos en un sitio y tenemos que empezar a tomar decisiones. Este es mi huerto, lo voy a vallar, por aquí no pases, no lo pises porque tengo mis alcachofas. Vamos a reservar aquí un camino, que luego será calle, espacio público, lo que quieras, para que pase la gente sin pisarme mis alcachofas. Y empezaron la propiedad, las guerras, la acumulación, los graneros, ¿vale? La ciudad, ¿vale? Cuando tú vives en ciudad, pasas de la economía de subsistencia a la economía de mercado, que es muy anterior al capitalismo. La economía de subsistencia es, yo vivo en el bosque y me hago mis lechugas y mis sillas. Me lo hago todo. La economía de mercado, la urbana, es tú haces lechugas, yo hago sillas y nos las intercambiamos. Intercambio de bienes y servicios, ¿vale? O sea, esta respuesta de me voy a comer las mandarinas de mi jardín es, estás decidiendo irte al paleolítico, a la economía de subsistencia y renunciar a la idea de ciudad. No. Te va a costar bastante porque van a venir a por ti.
Sí, eso sí. ¿Vale? Porque ya el 70% de la población, el 50% de la población del mundo ya es urbana. Se calcula que en el año 2050 será el 75%. No vas a tener bosque para ejercer la economía de subsistencia del Paleolítico. ¿Vale? Pero justo no estoy como en contra de la ciudad, al revés, me gusta, pero cuando tú dices, creo que... ya me comeré las mandarinas de mi jardín, un poco. No de mi jardín, o sea, del jardín comunal que está, que en vez de un parque... Ya, pero el jardín comunal... El área verde, en vez de que sea... Tienes que pensar en... Tienes que pensar en la ciudad es... Al final del día se puede bajar... Mira, tienes que pensar en la ciudad como una célula. La ciudad es una célula. Es el organismo más... El organismo más simple... Pero hay que ser crítico, o sea, no puedes decir crear el paraíso y decir... No, decimos crear el paraíso, es tan fácil como en vez de plantar una encima afuera, plantas un árbol de, ok, no sé si en España, en Barcelona, tienen las mandarinas, pero puedes plantar un, yo qué sé, o sea, algo sí, o sacrificar un edificio de oficinas por... Vale, ¿Dónde lo vas? ¿Y tú qué has hecho para hacer eso? una cosa. Perdón. Ahora estamos haciendo trampa aquí. Estamos haciendo trampa. Os he propuesto que hoy somos analíticos y el próximo día somos propositivos, ¿vale? Las propuestas vienen el próximo día. Y además vosotros vais a tener un ejercicio que hacer, donde tenéis propuestas también que hacer. Pero hoy estamos analizando la situación, ¿vale? No sé hasta qué punto te estoy convenciendo de que tenemos un problemita. No, me queda claro. En ningún momento digo que no tenga solución, ¿eh? Nunca he dicho esto, ¿eh? No va de esto este curso. Tenemos muchas soluciones y muy chulas. Y tienen que ver con la arquitectura y el urbanismo, ¿vale? Pero que tenemos un problema, si no empezamos por reconocer eso, como está pasando ahí fuera, que todo el mundo está tan tranquilo, vamos a ser poco útiles, ¿vale? Bueno, entonces, sigo con el hilo argumental, ¿vale? Falta poco para hacer una pausa. Si queréis, en 15 minutos hacemos una pausa, ¿vale? Porque estamos ya con la cabeza... Y además yo soy fumador y necesito nicotina. El hilo argumental era o sea, el 80% de la energía que consumimos procede hoy del consumo de combustibles fósiles en procesos que son muy difíciles de electrificar hoy en día, ¿vale? Ejemplos de procesos, hay muchos más, pero ejemplos de procesos. Pues, por ejemplo, la producción agrícola, que está en lugares remotos donde no tienen infraestructura eléctrica, ¿vale? Hay mucha maquinaria, tractores, cosechadores, tal, que por cierto es la maquinaria que en muchos casos echó a la gente del campo y la expulsó hacia la ciudad, porque las máquinas de vapor sustituían la mano de obra que antes labraba los campos, ¿no? Es como un ciclo, ¿lo veis? Esta maquinaria es muy difícil de electrificar. ¿Qué más? La minería. La minería de la que sacamos el hierro, el acero, todos los componentes electrónicos, ¿no? Las baterías, las placas solares, los móviles, los ordenadores. Todo esto depende de minerales raros que están... No solo que están a veces muy profundos, sino que muchas veces están mezclados con enormes cantidades de otros materiales que no queremos y hay que separarlos. Y esto es un gasto energético carísimo y también está en lugares súper excéntricos donde no hay instalaciones eléctricas y con maquinaria que tiene que hacer mucho esfuerzo, ¿vale? Y que con baterías que son muy poco eficientes, pues no llegas. No hay nada que tenga la densidad energética del petróleo. Con 1 litro puedes mover 1,5 toneladas de metal a muchos kilómetros, ¿vale? En cambio, a partir de ciertos tamaños, por ejemplo, los camiones eléctricos, ya más de la mitad de su tara, que es el peso del vehículo, el peso que puede llevar el vehículo, sumando el peso del vehículo, más de la mitad corresponde a la batería. O sea, a partir de ciertos tamaños, un patinete eléctrico, todavía es bastante eficiente, ¿vale? Relación peso... resultado, la tasa de retorno energético está bastante bien, pero acabas subiendo el volumen, la cantidad de fuerza que tienes que hacer. Un avión eléctrico no se ha visto nunca todavía, ¿vale? Ok. De la minería, ¿no? Otro temazo que como arquitectos tenéis que saber. ¿Os gusta el hormigón armado? Sí. Vale, pues chicos, el hormigón armado es el mal. ¿Sabéis qué hay que hacer para hacer hormigón armado? A ver,
El hormigón armado es el responsable del 6% de las emisiones globales de CO2. Es igual que la aviación, ¿vale? El hormigón armado consiste en, me voy a una cantera a extraer piedra caliza, mucha energía, ¿vale? Me llevo esta piedra caliza en camiones hasta una planta cementera, mucha energía, mucho petróleo, muchas emisiones. En esta planta cementera lo voy a triturar hasta convertirlo en polvo, ¿vale? Y lo voy a freír a 2000 grados centígrados para convertirlo en clinker. ¿Sí? ¿Os suena? Luego le voy a añadir áridos de playas y de ríos, donde devastamos espacios naturales, y le voy a insertar unas armaduras de acero que están hechas a base de fundición, muchísima energía, altas temperaturas. Luego lo voy a meter en camiones que me lo van a llevar a la obra, muchísimo peso mezclado con agua, emisiones, energía, ¿vale? Y lo voy a verter en un edificio para que tenga una resistencia tal, que el día que me toque derribarlo voy a tener que gastar una cantidad de energía, en lugar de poder desmontarlo destornillando cosas ligeras y en seco, voy a tener que gastar muchísima energía para derribarlo y para llevarme esa mierda a un vertedero, a un sitio, donde en lugar de eliminar el problema, lo traslado a otro sitio. Y el tiempo que sí esté armado va a gastar muchísima energía. Claro. También. O sea, el hormigón es el mal, ¿vale? Y es un proceso muy difícil de electrificar también. Todo esto que os he dicho son temperaturas tan altas y usos tan intensivos de energía que con electricidad no te sale a cuenta, ¿vale? La electricidad va muy bien para cosas ligeritas, electrónicas, móviles, patinetes, ¿vale? Pero para camiones de hormigón no sale a cuenta, ¿vale? Otra cosa muy difícil de electrificar. Hemos dicho antes, todo el comercio global del planeta se basa en una cosa tan cutre como unos contenedores marítimos, que en verdad es un sistema muy chulo, muy bien pensado. Es un sistema homologado, que en todos los países, ya sean comunistas o capitalistas o asiáticos o europeos o americanos, tienen las mismas medidas, tienen unas fijaciones que se llaman twist locks, que se permiten superponerlos, todos llenos de cosas. Un contenedor puede llegar a pesar 30 toneladas, ¿vale? Tienen unos ganchos que los pilla una grúa y los pasa de un barco a un muelle, de un muelle a un tren y de un tren a un camión. Con las mismas medidas, todo casa, ¿vale? Bueno, pues todo este sistema... Por ahí no me acuerdo, o sea, realmente en dónde, pero escuché que un contenedor solamente se puede usar una vez. No. Esto no es cierto. O sea, llenar de carga. No. Hubo ahorita, por la pandemia, una crisis de contenedores. Sí. El barco es el canal de Suez, ¿no? Cruzado en diagonal. No, nada más ese. Yo decía por la pandemia que de China, bueno, en México, ¿no? Trajeron contenedores a muchos lugares para traer cosas y luego se regresaron los barcos a China y dejaron los contenedores parados mucho tiempo. Entonces... Sí. Esto es una cosa, estás sacando un tema ahora que me obligas a hacer otra digresión que es pertinente y es muy bonita, ¿eh? Esto se llama toyotismo. ¿Os suena la palabra? ¿Toyotismo? Sí. ¿De Toyota? Sí. Tiene que ver con los coches. de El toyotismo fue... En el siglo XX hubo dos grandes clímax económicos, dos grandes... ¿Cómo se llama eso? Imperios. Puntos de inflexión en el pensamiento económico, ¿vale? Y los dos tienen nombre de coche. Uno se llama Fordismo y el otro se llama Toyotismo, ¿vale? Es interesante sacarlo porque no lo tenía en mi discurso, pero creo que vale la pena que lo hablemos porque es muy importante. ¿El Fordismo qué es? Se lo inventó Henry Ford, el fabricante de coches, ¿vale? Que aplicó los principios del taylorismo, la fabricación en serie, es mucho más eficiente. En lugar de, si somos una fábrica de sillas, en lugar de tú que hagas tu silla toda entera y tú tu silla toda entera y tú tu silla toda entera, no. Tú cortas la madera, tú la lijas, tú la atornillas, tú la barnizas, ¿vale? O sea, nos vamos pasando así de uno a otro y la productividad aumenta muchísimo, ¿vale? Esto es el taylorismo. Bueno, pues esto Ford lo aplicó a la producción de coches y consiguió bajar
subir tanto la productividad que consiguió bajar mucho los precios hasta el punto de que sus propios obreros eran capaces de comprar sus coches. O sea, lo que hizo Ford, el Fordismo, significa una producción masiva que abarata costes de forma que los pobres accedan a comprarlo. Entonces así se crea la clase media. Esto ha sido fundamental en el siglo XX. Que todo el mundo pueda viajar, que todo el mundo pueda tener una cámara fotográfica, que tener un coche, ¿vale? Esto es el Fordismo, la clase media, el consumo masivo, ¿vale? Producir mucho, mucho, mucho y tener mucho stock ahí guardado para que lo venga la gente a comprarlo y entonces hacer mucha propaganda para que la gente compre masivamente, ¿vale? Hay mucho stock, muchos almacenes y muchos productos apilados en el Fordismo, ¿vale? Bueno, pues de repente en los años 80, después de la crisis del petróleo, los japoneses se inventan el toyotismo. ¿El toyotismo qué es? El toyotismo es, los precios del suelo en Japón son tan caros, me salen tan caros los almacenes, que yo no voy a tener las cosas en stock. Lo que yo voy a hacer es producir a demanda, ¿vale? Entonces montan una coreografía global, es decir, en Martorell, que es aquí, está aquí en las afueras de Barcelona, van a necesitar el retrovisor de coche que yo necesito dentro de 6 meses, 15 días y 7 horas. Entonces está todo pensado para que el retrovisor salga de Japón, se monte en un barco que tarda tanto tiempo en cruzar el mar y llega tal día donde está tantas horas o tantos días en el muelle, luego sube a un tren que lo lleva a la fábrica, no sé nada. Tienen todo controlado, es una coreografía brutal para reducir los stocks, para que no se pierdan metros cuadrados de ciudad en guardar cosas, sino que a través del tiempo y no del espacio lleguen al momento justo. ¿Vale? Esto significa que todo el mundo, cuando se pasan al toyotismo, tiene unas interdependencias globales alucinantes. Si hay una inundación en Taiwán, donde está la principal fábrica de chips, colapsa la fabricación de ordenadores, de móviles y tal. Si hay una pandemia que no sé cuánto, si hay un barco en el canal de Suez que cae, o sea, se montan unos, ¿sabes? Unos percales tremendos. Esto es cualquier cosa que interrumpa la cadena. Exacto. Es muy delicada. Esta interdependencia lo hace muy poco resiliente, ¿sabes? Se pueden crear. Entonces, ha habido explicaciones muy diversas, ¿eh? Desde las inundaciones de Taiwán que inundaron estas fábricas de chips. Las fábricas de chips son muy escasas porque son unas naves muy grandes que tienen que estar al vacío, sin pelos, con unas condiciones higiénicas brutales porque la tecnología de los chips es tan pequeña que cualquier perturbación ambiental. Entonces, cuesta mucho hacer una fábrica de chips, ¿vale? Y en Taiwán hubo unas inundaciones que afectó a 2 importantísimas a escala mundial que generaron problemas de suministro. El barco que encalló en la pandemia, o sea, ahora Ucrania... Algo de los coches, que igual por eso hubo muchísimas escasez. Sí. No hay coches. Claro, y ahora la guerra de Ucrania igual, o sea, es un sistema, una coreografía maravillosa, alucinante, súper eficaz cuando todo va bien. Pero a la que falla algo, se montan unos percales, ¿vale? Y entorpeció tanto el proceso que llegaron a subir de precio, sí, sí. Más caros que los nuevos. Sí, sí. Tú, no hables en pasado, ¿eh? Ahora mismo, tú quieres comprar un coche nuevo y te dicen, vale, vuelva en noviembre. Está pasando esto. Y en los materiales de construcción también están encareciendo las obras que ya estaban contratadas por administraciones públicas que querían hacer no sé qué. Están subiendo todos los precios de todo. Hay una crisis de suministros muy grande. Bueno, estamos con los ejemplos de cosas que son muy difíciles de electrificar. ¿Estáis de acuerdo que este cable, este barco no puede tener un enchufe? Sí. Vale. Este barco, para que os hagáis una idea, es capaz de llevar 22.000 contenedores de 30 toneladas cada uno, llenos de camisetas, de móviles, ¿vale? Esto de que vas a la frutería y hay kiwis de Nueva Zelanda, tiene que ver con esto, ¿vale? A veces son barcos, a veces son aviones, etc. El transporte por carretera, ¿no? También depende muchísimo del petróleo. Antes transportábamos las cosas en tren, que era mucho más eficaz, pero nos pasamos al camión por algún motivo, pues la abundancia y en los precios bajos de los combustibles fósiles nos hicieron pasarnos. No solo os fijéis en el vehículo, fijaros
en la infraestructura. Comparad esta autopista con una línea de tren. La cantidad de espacio que consume, la cantidad de materiales que consume, no solo su construcción, sino también su mantenimiento, ¿vale? El tren es un vehículo que tiene ruedas metálicas con muy poco rozamiento y que es capaz... Los camiones llevan unos neumáticos con el asfalto con mucho rozamiento, que tienen mucho más parabrisas que los trenes. Los trenes tienen un parabrisas para muchísimos vagones. Los camiones tienen muchísimos parabrisas, pues, es decir, rozamiento con el viento por la cantidad de carga que llevan. ¿Veis un poco la cuestión de la eficiencia energética? En el siglo XIX transportábamos las cosas en tren eléctrico, sin baterías, porque se puede enchufar. A diferencia que el barco, que no se puede enchufar, el tren va todo el rato enchufado, ¿vale? Es muy eficiente. En cambio, ahora mismo tenemos esta dependencia de los camiones. Como no, los aviones, ¿no? También son muy difíciles de electrificar, ya lo hemos dicho antes, todo el turismo global, los grandes acontecimientos, etcétera, etcétera. Y ahora llega nuestro amigo, el coche, ¿no? Otro ejemplo de cosa que es muy difícil, bueno, yo, más que muy difícil, digo que imposible de electrificar. El coche eléctrico es un fraude científico, no va a pasar. Y esto es lo que vendrá ahora después de la pausa.